Eres un escriba en el Palacio Real de Jerusalén. Es el año 930 a.C. Estás registrando las cuentas del reino más próspero del mundo antiguo. El oro fluye hacia la tesorería como agua. Las caravanas llegan desde Saba, desde Egipto, desde Tiro. El templo que el rey Salomón construyó para Yahvé es tan magnífico que los visitantes extranjeros lloran al verlo. La sabiduría del rey es tan legendaria que gobernantes de todas las naciones envían embajadores solo para escuchar sus palabras. Este es el apogeo del reino de Israel, el momento de mayor gloria, la realización de todas las promesas que Dios hizo a Abraham. Y sin embargo, mientras escribes los números en tu pergamino, no puedes ignorar lo que está sucediendo en las salas del palacio. Escuchas idiomas extranjeros. Ves mujeres vestidas con ropas de 100 naciones diferentes. Escuchas música que no es de Israel. Y cuando caminas por ciertos patios, ves altares. Altares que no deberían existir en Jerusalén. Altares a dioses cuyos nombres ni siquiera puedes pronunciar. Porque el rey que construyó el templo más glorioso para Yahvé también construyó algo más. Un harén de 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres de todas las naciones que Israel tenía prohibido mezclarse. Y cada una de esas mujeres trajo sus propios dioses. Y el rey, el hombre más sabio que jamás vivió, el hijo de David, el elegido de Dios, está permitiendo que esos dioses sean adorados en la ciudad santa. Está construyendo sus templos con sus propias manos. Está quemando incienso a Astarte, a Moloc, a Quemos. Y sabes, con certeza absoluta, que esto terminará en desastre, porque has leído las leyes, has estudiado las advertencias, y Dios fue explícito. No te mezcles con las naciones, no tomes sus mujeres, no adores sus dioses. Salomón ha violado las 3, y el precio de esa violación será la destrucción de todo lo que construyó. Hollywood nunca te ha mostrado esta historia. Cuando las películas representan a Salomón, lo muestran como el rey sabio resolviendo el caso de las 2 madres, como el constructor del templo glorioso, como el hijo virtuoso de David. Lo que nunca te muestran es la segunda mitad de su vida, cuando el hombre más sabio del mundo hizo la elección más estúpida imaginable, cuando permitió que 1000 mujeres lo alejaran del Dios que lo había hecho grande, cuando cambió bendición eterna por placer temporal, y cuando provocó una guerra civil que destrozaría el reino de Israel para siempre. Esta es la historia de cómo el deseo puede destruir imperios, de cómo la sabiduría sin disciplina es inútil, y de cómo incluso los favoritos de Dios pueden caer si confunden las bendiciones de Dios con permiso para hacer lo que quieran. Antes de profundizar en esta tragedia bíblica, necesito que hagas algo. Presiona el botón de me gusta ahora mismo. Porque esta historia sobre cómo el poder absoluto corrompe incluso al más sabio, cómo el deseo sin límites lleva a la ruina espiritual y cómo las decisiones privadas de los líderes tienen consecuencias públicas catastróficas, es una historia que cada generación necesita escuchar de nuevo. Y deja un comentario diciéndome ¿desde qué país estás viendo? Porque esta no es solo una historia sobre la antigua Israel, es una historia sobre lo que sucede cuando los líderes creen que las reglas no se aplican a ellos, cuando la acumulación se convierte en adicción, y cuando nadie tiene el coraje de decirle al hombre más poderoso de la nación que está destruyendo todo lo que se suponía que debía proteger. Para entender cómo Salomón cayó tan lejos, necesitas entender cuán alto había llegado. Salomón se convirtió en rey de Israel alrededor del año 970 a.C. Era el hijo del rey David y Betsabé. Su ascenso al trono no fue suave. Tuvo que superar a hermanos mayores que también reclamaban la corona. Pero una vez que consolidó el poder, demostró ser un gobernante extraordinario. Lo primero que hizo fue pedirle a Dios no riqueza, no larga vida, no victoria sobre enemigos. Pidió sabiduría. Y Dios, complacido por esta petición humilde, le dio no solo sabiduría sin igual, sino también riqueza y honor que ningún rey antes o después igualaría. Los primeros años del reinado de Salomón fueron dorados. Heredó un reino unificado y en paz.
Su padre David había conquistado todos los enemigos circundantes. Israel controlaba rutas comerciales desde Egipto hasta Mesopotamia. Y Salomón usó esa posición estratégica brillantemente. Estableció alianzas comerciales, construyó ciudades fortificadas, desarrolló industrias. El oro fluía hacia Israel en cantidades que parecen casi míticas cuando las lees en los textos bíblicos. Pero su logro supremo fue el templo. Durante 4 años, 30.000 trabajadores, más artesanos fenicios especializados, construyeron el edificio más magnífico del mundo antiguo. El primer libro de Reyes describe el templo con detalles asombrosos. Las paredes interiores de cedro tallado, el altar de oro macizo, el querubín de 15 pies de altura en el lugar santísimo. Cuando fue completado, cuando el arca del pacto fue colocada en su santuario, cuando Salomón ofreció la oración de dedicación, la presencia de Dios llenó el templo tan poderosamente que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Era el punto máximo de la historia de Israel, la culminación de siglos de promesas, el momento en que el Dios del universo eligió habitar permanentemente entre su pueblo, y Salomón era responsable. Este era el hombre más bendecido en las escrituras hebreas, el gobernante más sabio, el constructor del templo de Dios, el rey que trajo 40 años de paz y prosperidad sin precedentes. Entonces, ¿qué salió mal? La respuesta está en un solo versículo que aparece temprano en la narrativa, pero que contiene todo el desastre venidero. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Salomón hizo alianza con Faraón, rey de Egipto, y tomó la hija de Faraón por mujer. Esta línea aparece justo después de que Dios le da sabiduría a Salomón, y parece diplomacia inteligente. Egipto era la superpotencia de la era. Una alianza con Faraón, mediante matrimonio, aseguraba la frontera sur de Israel. Era estrategia política estándar, excepto que violaba una ley fundamental que Dios había dado a Israel. En Deuteronomio, Dios advirtió específicamente contra casarse con mujeres de las naciones circundantes. No porque esas mujeres fueran intrínsecamente malas, sino porque traerían sus religiones, y esas religiones desviarían el corazón de Israel del único Dios verdadero. Salomón, el hombre más sabio del mundo, conocía esta ley y decidió que no se aplicaba a él. Después de todo, él era especial. Él era el elegido de Dios. Él había construido el templo. Seguramente podía manejar una esposa extranjera sin dejar que ella lo influenciara. Era el primero de muchos cálculos fatales, porque una esposa extranjera se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 10. 10 se convirtieron en 100. Y para el momento en que Salomón estaba a la mitad de su reinado, había acumulado 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. El número es tan asombroso que algunos eruditos bíblicos han tratado de explicarlo como exageración simbólica. Pero el texto es claro y tiene sentido histórico cuando entiendes lo que realmente estaba sucediendo. Salomón no estaba construyendo un harén por lujuria desenfrenada, aunque eso ciertamente jugó un papel. Estaba construyendo una red diplomática. En el mundo antiguo, los matrimonios reales eran tratados. Cada esposa representaba una alianza con su nación de origen. Una esposa de Sidón significaba relaciones comerciales con Fenicia. Una esposa de Moab significaba paz en la frontera oriental. Una esposa de Egipto significaba protección del sur. Salomón estaba coleccionando alianzas, estaba asegurando fronteras, estaba construyendo un imperio, no mediante conquista, sino mediante matrimonio. Era, desde una perspectiva puramente política, brillante, pero desde una perspectiva espiritual era suicidio, porque cada una de esas 1000 mujeres trajo sus dioses, y Salomón, en el nombre de la tolerancia, en el nombre de mantener a sus esposas felices, en el nombre de no ofender a las naciones aliadas, permitió que esos dioses fueran adorados en Israel. Construyó lugares altos, altares en las colinas alrededor de Jerusalén. Construyó un altar a Astarte, la diosa de Sidón. Construyó un altar a Moloc, el dios de Amón, que exigía sacrificios infantiles. Construyó un altar a Quemos, el dios de Moab. Y el texto bíblico es explícito.
no solo permitió que sus esposas adoraran allí, él mismo adoraba allí. El hombre que había construido el templo para el Dios de Israel estaba quemando incienso a ídolos paganos. Trata de entender cuán incomprensible habría sido esto para un israelita devoto. Imagina que el Papa construye una mezquita en el Vaticano y comienza a rezar hacia la Meca. Imagina que el Dalai Lama instala un altar cristiano en su monasterio y comienza a celebrar misa. Ese nivel de traición espiritual, ese nivel de incoherencia fundamental. Eso es lo que Salomón estaba haciendo, y lo estaba haciendo no en secreto, sino abiertamente. Los altares estaban en las colinas alrededor de Jerusalén, donde todos podían verlos. El humo de los sacrificios a dioses extranjeros se elevaba donde cualquiera podía olerlo. Salomón había tomado una nación que adoraba exclusivamente a Yahvé y la había convertido en un bazar religioso donde cualquier dios era bienvenido, y nadie podía detenerlo porque era el rey, porque era el hombre más sabio del mundo, porque había traído tal prosperidad que cuestionar sus decisiones parecía ingratitud. Los profetas habían advertido a reyes anteriores, pero Salomón era demasiado poderoso, demasiado respetado. Nadie se atrevía a confrontarlo hasta que fue demasiado tarde. La Biblia registra el momento en que Dios finalmente intervino. Dios se apareció a Salomón, no en gloria esta vez, sino en juicio, y le dijo que porque había roto el pacto, porque había adorado a otros dioses, el reino sería arrancado de su linaje, no en su vida, por respeto a su padre David, pero su hijo heredaría solo una fracción del reino. Las 10 tribus del norte serían dadas a otro, solo Judá permanecería con la casa de David. Era sentencia de muerte sobre todo lo que Salomón había construido. Toda la gloria, toda la sabiduría, todo el oro, todo sería destrozado porque no pudo controlar su deseo de más. Más alianzas, más esposas, más dioses. Y aquí está lo trágico. Salomón sabía que esto sucedería. Lo sabía antes de casarse con la primera esposa extranjera. Había leído las advertencias en Deuteronomio. Probablemente las había memorizado. Pero hizo lo que los humanos siempre hacen cuando enfrentan la tentación. Se convenció de que él era la excepción, que las reglas se aplicaban a personas normales pero no a él, que podía manejar lo que había destruido a otros antes que él. Era, irónicamente, la forma de arrogancia más estúpida posible del hombre más sabio del mundo. Los últimos años de Salomón fueron sombríos. Los registros bíblicos se vuelven más escasos. Pero lo que sabemos pinta un cuadro de un hombre que había perdido su camino. Los enemigos que su padre había conquistado comenzaron a rebelarse. Edom se independizó. Damasco se independizó. Internamente, Jeroboam, uno de los propios oficiales de Salomón, comenzó a conspirar para dividir el reino. El profeta Ahías le dijo a Jeroboam que Dios le daría las 10 tribus del norte. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero escapó a Egipto. El reino que había estado tan unificado, tan estable, comenzó a fracturarse. Y en medio de todo esto, Salomón escribió algunos de los textos más desesperados de la Biblia. El libro de Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón en su vejez, es un grito de desesperación existencial. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. He visto todo lo que se hace bajo el sol, y todo es vanidad y aflicción de espíritu. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Es el testimonio de un hombre que lo tuvo todo y descubrió que nada de eso importaba, que toda la sabiduría, toda la riqueza, todo el placer era finalmente vacío si estaba separado de Dios. Era sabiduría comprada a precio terrible, sabiduría que llegó demasiado tarde para salvar su reino. Cuando Salomón murió alrededor del año 930 a.C., después de 40 años de reinado, su hijo Roboam heredó el trono. Inmediatamente, las 10 tribus del norte se rebelaron. Exigieron que Roboam aliviara los impuestos pesados que Salomón había impuesto para financiar todos sus proyectos de construcción. Roboam, aconsejado por jóvenes tontos, se negó. Y el reino se dividió exactamente como Dios había advertido. Las 10 tribus del norte se separaron bajo Jeroboam. Solo Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David.
El reino unificado que David había forjado mediante sangre y que Salomón había mantenido mediante sabiduría estaba destrozado y nunca se reunificaría. Las dos mitades existirían como naciones separadas, a menudo en guerra entre sí, hasta que ambas fueran conquistadas por imperios extranjeros. Israel por Asiria en 722 a.C., Judá por Babilonia en 586 a.C. Todo porque Salomón no pudo controlar su deseo de 1000 mujeres y los dioses que trajeron con ellas. Pero aquí está lo que debemos entender. Esta no fue simplemente debilidad personal de Salomón, fue fallo sistémico que reveló algo fundamental sobre poder y corrupción. Salomón comenzó su reinado humildemente, pidiendo sabiduría, pero el éxito lo cambió. Cada año que pasaba, cada victoria comercial, cada proyecto de construcción completado, cada embajador extranjero que llegaba con tributo, reforzaba la creencia de que era especial, que las reglas normales no se aplicaban a él, que Dios lo había bendecido porque era superior. Y gradualmente, imperceptiblemente, su relación con Dios cambió. Dejó de ver a Dios como el que lo había hecho grande. Comenzó a verse a sí mismo como grande intrínsecamente, y Dios como simplemente reconociendo esa grandeza. Dejó de obedecer las leyes de Dios porque le parecían sabias. Comenzó a ver esas leyes como sugerencias que podía modificar según su conveniencia. Después de todo, él era más sabio que la mayoría de las personas. Seguramente podía determinar qué leyes realmente importaban y cuáles eran solo formalidades antiguas. Era el tipo de racionalización que toda persona poderosa eventualmente hace si no es controlada. Y Salomón no tenía controles. Era absolutamente poderoso, absolutamente rico, absolutamente respetado. No había nadie que pudiera decirle que no. Incluso Dios solo intervino después de que el daño era irreversible, y el harén era el símbolo perfecto de esta corrupción, porque comenzó como diplomacia, como estrategia política legítima. Cada esposa aseguraba una alianza. Cada alianza traía más seguridad, más comercio, más riqueza. Pero en algún punto cruzó de estrategia a adicción. Dejó de casarse con mujeres porque necesitaba sus alianzas. Comenzó a casarse con ellas porque podía, porque coleccionar esposas de 100 naciones era demostración de su poder. Era prueba de que era el rey más grande del mundo. Y las esposas trajeron sus dioses. Y al principio, Salomón probablemente pensó que podía mantener separadas las cosas, que podía adorar a Yahvé personalmente, mientras permitía que sus esposas mantuvieran sus propias religiones, que la tolerancia religiosa era virtud. Pero eso no es lo que sucedió, porque cuando tienes 1000 mujeres que adoran 100 dioses diferentes, y todas ellas esperan que su esposo real respete sus creencias, y tú quieres mantenerlas felices, porque representan alianzas políticas importantes, la presión para participar en sus rituales se vuelve abrumadora. Un sacrificio aquí, un altar allí, solo para mostrar respeto, solo para mantener la paz. Y gradualmente, casi sin notarlo, Salomón dejó de ser adorador exclusivo de Yahvé. Se convirtió en adorador de cualquier dios que sus esposas actuales esperaban que honrara. El texto bíblico es explícito sobre esto. No dice que Salomón dejó de adorar a Yahvé completamente. Probablemente todavía asistía a ceremonias en el templo. Probablemente todavía ofrecía sacrificios apropiados. Pero también adoraba a Astarte. También ofrecía incienso a Moloc. Había diluido su devoción hasta que no significaba nada. Era politeísmo práctico con barniz monoteísta. Y para el Dios que había sacado a Israel de Egipto, que había derrotado a los dioses de Egipto, que había insistido desde Moisés en adelante que era el único Dios verdadero, y que Israel no debía tener otros dioses, esto era traición imperdonable, no porque Dios fuera celoso en sentido humano mezquino, sino porque toda la identidad de Israel estaba construida sobre adorar exclusivamente a Yahvé. Esa era la única cosa que hacía de Israel Israel. Sin eso, eran solo otra nación entre muchas. Y Salomón, el constructor del templo, había destrozado esa identidad única.
Las lecciones de la caída de Salomón resuenan a través de milenios. Primero, la sabiduría sin disciplina es inútil. Salomón era el hombre más sabio del mundo, pero sabía qué hacer no lo salvó si no hacía lo que sabía. El conocimiento sin aplicación es solo trivia. Segundo, el éxito es más peligroso que el fracaso. El fracaso te mantiene humilde, te mantiene consciente de tus limitaciones. El éxito te convence de que eres invencible, que las reglas que se aplican a personas normales no se aplican a ti, y ese es el momento en que estás más vulnerable. Tercero, ningún humano puede servir a dos maestros. Salomón intentó servir a Dios y a sus ambiciones políticas, Dios y sus deseos, Dios y su reputación, y finalmente sus otros maestros ganaron, no porque fueran más poderosos que Dios, sino porque Salomón eligió priorizarlos. Cuarto, las decisiones privadas tienen consecuencias públicas. Salomón probablemente pensó que a quien adoraba en privado era su propio asunto, pero era el rey. Sus decisiones establecían estándares para toda la nación. Cuando adoraba a ídolos, legitimaba la idolatría. Cuando rompía las leyes de Dios, enseñaba a Israel que esas leyes eran opcionales. Sus elecciones privadas destrozaron una nación. Quinto, nadie está más allá de la caída. Si el hombre más sabio, más bendecido, más exitoso de las escrituras hebreas podía caer tan lejos, nadie es inmune. No importa cuán espiritual seas ahora, no importa cuánto hayas logrado, puedes caer si bajas la guardia, si comienzas a creer tu propia propaganda, si decides que eres la excepción a las reglas. Sexto, Dios toma en serio la obediencia. El talento de Salomón no lo salvó, su sabiduría no lo salvó, el templo que había construido no lo salvó. Cuando violó el pacto, enfrentó consecuencias. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo, y la justicia eventualmente exige rendición de cuentas. Séptimo, las bendiciones de Dios no son permiso para pecar. Salomón pareció pensar que porque Dios lo había bendecido tanto, porque había tenido tanto éxito, tenía libertad para hacer lo que quisiera. Había confundido bendición con aprobación. Pero Dios lo había bendecido con propósito, y cuando Salomón traicionó ese propósito, las bendiciones se convirtieron en su condenación. Octavo, la acumulación es adicción. Una esposa se convirtió en 10. 10 se convirtieron en 100. 100 se convirtieron en 1000. Salomón nunca estaba satisfecho. Siempre necesitaba más. Porque la acumulación, ya sea de esposas, riqueza, poder, logros, opera con la misma psicología que la adicción. La siguiente adquisición será la que finalmente te satisfaga. Pero nunca lo es. Solo quieres más. Presiona suscribir ahora. Activa las notificaciones, porque hay más historias como esta esperando ser contadas, más líderes que comenzaron bien y terminaron en ruina, más advertencias sobre cómo el poder corrompe, más lecciones sobre cómo la sabiduría sin carácter es peligrosa. Y vamos a explorarlas todas. Deja un comentario ahora mismo. Dime qué piensas. ¿Crees que Salomón podría haber sido salvado si alguien lo hubiera confrontado antes? ¿En qué punto crees que cruzó la línea de diplomacia estratégica a desobediencia espiritual? ¿Qué líderes modernos ves repitiendo los mismos patrones? Porque esas son las preguntas que importan. No solo sobre historia antigua, sino sobre cómo el poder funciona en cualquier era, cómo el éxito puede cegar, cómo la acumulación puede corromper, cómo incluso las mejores intenciones pueden descarrilarse cuando no hay controles sobre el poder. El harén de Salomón, el deseo que lo alejó de Dios. Ahora conoces la historia completa, no solo los números impresionantes de 1000 mujeres, sino el significado espiritual de esa acumulación. Cómo comenzó como diplomacia, cómo se convirtió en adicción y cómo finalmente destrozó el reino más grande que Israel jamás conocería. Esa es la tragedia de Salomón. No que fuera débil, sino que era fuerte. No que fuera tonto, sino que era sabio. Y aún así cayó, porque confundió las bendiciones de Dios con permiso,
porque creyó que era la excepción a las reglas, y porque cuando finalmente se dio cuenta de su error, cuando escribió "todo es vanidad" en su desesperación final, era demasiado tarde para salvar lo que había destruido. Esa es la advertencia que su historia nos deja, que nadie está tan bendecido, tan sabio, tan exitoso que pueda darse el lujo de ignorar los límites, que el poder sin rendición de cuentas siempre corrompe, y que las decisiones que tomamos en privado, las concesiones que justificamos a nosotros mismos, eventualmente se convierten en realidades públicas que no podemos controlar. Gracias por confrontar esta historia difícil. Gracias por estar dispuesto a ver cómo incluso los favoritos de Dios pueden caer cuando olvidan quién los hizo grandes. Nos vemos en la próxima investigación sobre las verdades incómodas que el poder prefiere que olvidemos.